debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenos días a las coordinadoras de Contraportada y a su dilecta audiencia. Hoy seguiremos conversando en este gran programa, acudiendo a un tema importantísimo para los cambios actuales que se promueven y requieren en las sociedades nuestras, en especial las latinoamericanas. Vamos a hablar sobre la relación que existe entre la obra de Petro, la obra de Marx y la participación social, que no será la primera conversa al respecto. Quiero empezar señalando que la idea de participación social tiene dos miradas y hasta una tercera que puede ser entendida como participación liberal. Hay una mirada que es una mirada crítica al proyecto estatista que se desarrolló durante muchos años para proponer la construcción socialista en el siglo pasado, en el sentido en que las mayorías trabajadoras y ciudadanas eran excluidas de las tomas de decisiones que se desarrollaban en esos proyectos de Estado-partido. Esa comprensión o esa visión se desarrolló mucho en América Latina. La otra versión es la versión que se emplea para mostrar que la participación es una de las herramientas claves de la democracia profunda, dentro de la cual la toma de las decisiones fundamentales de los ciudadanos, los trabajadores, marcan el desarrollo de esa democracia, por ejemplo, en materia de planes de desarrollo, programas de gobierno, lineamientos básicos en reformas, comportamientos internacionales, relaciones con la democracia soberana, etc. Y hay una tercera versión liberal que habla de la participación en términos de la conjugación del verbo participar. Yo participo, tú participas, ellos participan, nosotros participamos, pero en la alta gerencia o en la dirección ejecutiva de un proyecto se toman las decisiones. No estamos hablando de esa tercera versión ni de la primera, sino más bien de la segunda. Bien, en Marx hay un hecho pionero con relación a la participación social, pues Marx dijo explícitamente antes de la primera Internacional de Trabajadores, que se desarrolló en Londres en 1864, con participación de grandes bloques de trabajadores, incluidos los que no eran de la corriente de Marx, que la liberación de los trabajadores era obra de los trabajadores mismos y no de un aparato de dirección. En Petro, eso se viene poniendo en evidencia en el momento del ejercicio gubernamental 2022-2026, porque él había expresado como parlamentario, como militante del M19, pero puede ser medible solo ahora cuando ejerce labores de gobierno y cuando se enfrenta a lo que él viene llamando una exacerbación de la lucha de clases, o sea, la manifestación de que el rico Epulón, en términos bíblicos, se apropie de la riqueza, practicando la codicia y excluyendo a las grandes mayorías de la población del beneficio de la producción de la misma riqueza. Eso está en Petro. Pero vamos a ver cuál es la base teórica de todo esto que vamos a plantear. Yo no me voy a salir de los libretos propios de una argumentación no académica, sino de una argumentación que podemos situar en el plano científico-tecnológico. Y es que Petro incursiona
en la obra de Marx como una obra cumbre para entender la vida actual y para entender la perspectiva de la vida actual. Lo hace en este libro que se llama Una vida, muchas vidas, y concretamente en el epílogo. Petro eleva a la categoría de obra cumbre de la humanidad El Capital, y dice que en la relectura de esta obra en Florencia, cuna de la civilización comercial y de la acumulación de excedentes que contribuyó a la reproducción del sistema del capital, cuna del pensamiento europeo posteriores al siglo XV y XVI. En Florencia, Petro vive durante el periodo de pandemia con su familia y observa que un territorio donde se mueven en consumo del turismo cerca de 10 millones de personas usualmente o más, se estaban moviendo mucho menos de 100.000 por causa de el virus SARS-2, que es el originario o productor de la pandemia COVID-19. Y Petro se pregunta que esa disminución en la circulación de personas, si afecta o no afecta a la reproducción del capital, y llega a la conclusión de que por supuesto sí. Entonces se introduce en la obra de Marx para categorizar el sistema del capital, lo que es el capital, y lo ve como un fluido que circula y se acumula cada vez más grande sobre la base del trabajo ajeno. Es un valor que crece interminable e indefinidamente como una especie de huracán que amplía cada vez más su radio y que necesita circular. Pero esa circulación no es solo de mercancías, sino de gente. Petro explica entonces la ocurrencia de ese hito llamado la pandemia COVID-19 con base en la obra de Marx. Y luego, en sus reflexiones, en el mismo epílogo, por allá por la página 330, y estoy citando textualmente, Petro dice que para poder salir de esas encrucijadas prácticamente de sacrificio de la vida humana a la que lleva el capital a los habitantes del planeta, hay que hacerse una pregunta. Y dice, la pregunta entonces es la siguiente: ¿qué deberíamos cambiar? Dice Petro a continuación, la respuesta es sencilla, el capital. Y agrega, si queremos mantener la especie humana, tenemos que superar el capital. Y relatando, dice que de manera curiosa lo único que ha detenido la circulación del capital ha sido la pandemia COVID-19. Este hecho no es cualquier cosa que Petro lo diga. Lo que pone en el centro de su acción, de su pensamiento para la acción, a la obra de Marx, y él dice que hay otras obras cumbres. Muchas veces ha citado a Tomás Piketty con la obra Viva el Socialismo, editada por Ariel y Planeta 2021, y otras obras. Pero entonces, si queremos mirar el proyecto histórico de Petro de superar el capital, hay que acudir a la obra de Marx. Hay que acudir a la obra de Marx en profundidad, no superficialmente. La obra cumbre de Marx, El Capital, Das Kapital, en alemán, es una crítica a la economía política. Crítica a la economía política. No es una obra de economía política, es la crítica a la economía política del capital, elaboradas de manera profunda y bien redactada, por ejemplo, por Smith y Ricardo. Incluso
soportada en el terreno de las ideas del cambio y en las ideas de su correspondencia política por Hegel, que considera la democracia liberal como una de las obras cumbre y quizás última del desarrollo de la humanidad, y que no vio que el cambio era perpetuo como él mismo lo proponía en la dialéctica hegeliana. Bueno, Marx hay que verlo en tres momentos y hay que examinar el momento que viene antes del manifiesto de 1848, en el que se conoce como manifiesto del Partido Comunista, que es un encargo que le hacen a Marx, a Engels y a otros para sacar una conducción orientadora de la lucha de los trabajadores. El manifiesto comunista, que empieza como se dice, como se lee: la historia de la humanidad hasta el presente ha sido la historia de la lucha de clases. Y como dicen algunos grandes historiadores mexicanos, críticos de la economía política, no contenía todavía que la historia de la humanidad era la historia de la lucha de clases por el plusvalor. A ver, en términos concretos, quién se quedaba por esa gran acumulación que se llama plusvalor y que circula por bancos y corporaciones financieras bajo la forma dinero. No podía decir el manifiesto que era la lucha de clases por el plusvalor porque la categoría de plusvalor todavía no estaba construida por Marx. Estaba en proceso de construcción. Solo en 1858-59, con esa obra de contribución a la crítica de la economía política o los principios fundamentos Grundrisse de Marx, viene apareciendo la categoría de plusvalor y viene apareciendo la crítica vista como programa de investigación que Marx establece al sistema del capital. Pues bien, entonces después del manifiesto ya hay un Marx que está dotado de categorías esenciales. La categoría de plusvalor, que es generada por el capital, la categoría que subyacen todas en la obra de Marx. Y después de 1864 aparece la obra cumbre de Marx, el primer tomo del Capital, la producción del capital, que se edita en 1867. Petro dice que volvió a releer la obra en Florencia, en ese periodo de su estadía por allá, en los momentos de la COVID-19. Y desde ahí extrae lecciones fundamentales para orientar la crítica al sistema vigente. Marx produce el Capital, lo genera, lo escribe, bajo la colaboración profunda de Engels en su redacción y de su familia, que le ayudaban a redactar textos. Laura y su esposa, Laura su hija y su esposa. Y llega a difundirse la obra y empieza a hablarse de la obra de Marx como marxismo. Pero todo el mundo sabe que Marx no estuvo de acuerdo en denominar su obra como marxismo, porque él lo que estaba haciendo era una crítica al sistema del capital. Estaba practicando un programa de investigación abierto y no cerrado, y no podía acreditarse su obra en términos de marxismo, como tampoco pudo haberse acreditado la física como galileísmo o newtonianismo o einsteinianismo, no podía acreditar, porque esas son contribuciones a un proyecto histórico de ciencia. Eso no es acuñada por la producción de una persona. Bien, después de eso, cuando circula esa obra, ocurre un acontecimiento en el terreno de la práctica que se llama la Comuna de París de 1871, donde entonces las ideas de Marx, por cierta corriente que seguía Marx, sigue pensando que ha nacido una ciencia que se llama el marxismo.
Entonces ya ese es un segundo periodo de la obra de Marx, basta la Comuna de París, edición del Capital y realización de la Comuna de París, donde se dice que los proletarios de París intentan tomar por asalto el cielo de la burguesía, el cielo de las instituciones, derribarlo y construir la sociedad proletaria. Eso no ocurrió así porque intervinieron varios factores que no posibilitaron el advenimiento de ese sueño. Y de ahí para allá, hasta la publicación de los tomos 2, 3 y 4 del Capital, que no los realiza Marx en persona, los realiza Engels, y el cuarto tiene que ver con la historia de la plusvalía, lo realiza Kautsky, y participa en esa edición su hija Laura. Pero ya el Capital, como tal, ya está entregado a la humanidad. Y ya entonces nacen con la Segunda Internacional de Trabajadores, que ya no es de trabajadores. La primera fue de trabajadores, la segunda es de partidos y aparatos de partido y funcionarios. Nacen los partidos socialistas, socialdemócratas, orientados, según su parecer, por la obra de Marx, a la cual denominaron marxismo en todas sus versiones. Yo aquí hablo de la obra de Marx. Entonces, para eso hemos elaborado unos apuntes cercanos a los 142 que yo he puesto a disposición de contraportada, donde se muestra cómo se desarrolla la obra de Marx como un programa de investigación. Ese programa de investigación nos dice a nosotros que el capital es una categoría que se construye milenariamente. Y ese es el problema crucial. Si es una categoría que se construye milenariamente, tiene formas históricas. Y el capitalismo es una de esas formas históricas. Pero no es como se pensó que era la última. Porque la transición soviética desde 1917-18 a 1991, por superar esa forma, la del capitalismo, una forma de manifestarse el sistema del capital, que algunos le llaman modo de producción soviético, que devino en reversibilidad, por no comprender profundamente en el contexto mundial qué era la categoría del capital y cuáles eran sus componentes. De eso ya hemos hablado a grandes rasgos otras veces, pero en un programa posterior vamos a hablar. Entonces, si el capital es una categoría milenaria, tiene que enfrentarse a una superación milenaria elaborada conscientemente por el pensamiento humano y por los participantes en la transformación social milenaria, que es el pueblo trabajador. Ese es el punto crucial de cualquier conversación en torno a la obra de Marx y su aporte. Y esa transformación milenaria es un programa de investigación que ya casi terminando voy a decir cuáles son sus elementos componentes como programa. Pues bien, si el capital es una categoría, entonces cabe entender que hay tres momentos de desarrollo de esa categoría. El momento de parto de esa categoría, o sea, miles de años atrás, antes de nacer la mercancía, antes de aparecer su circulación y su cambio a gran escala por dinero, antes de aparecer la explotación del hombre por el hombre, existía la producción comunitaria de bienes y servicios en poblaciones nómadas y en poblaciones sedentarias para satisfacer las necesidades humanas. Ese es un momento
de la historia de la humanidad. Pudiéramos llamar la primera gran época. De esa primera gran época sobreviven en la selva amazónica incluso comunidades indígenas originarias que todavía tienen una relación profundamente armónica con la naturaleza, sobreviven en Asia, donde hay todavía rasgos de pueblos nómadas, sobreviven en Alaska, sobreviven en los Andes, sobreviven en Guatemala y en ciertos lugares de México como en Chiapas. Y aún en algunas comunidades indígenas norteamericanas. Y luego viene una segunda gran época que se desarrolla fundamentalmente alrededor del comercio y la producción a gran escala de las mercancías, la producción a gran escala del comercio por España, Portugal, búsqueda de materias primas, invasiones, conquistas, la producción de mercancía a gran escala por la vía industrial en Francia, en Inglaterra y luego en Alemania. Esa es la segunda gran época del capital. Es reproducción creciente y a gran escala, que incorpora el mundo de la banca, el mundo de las finanzas, la división del mundo en naciones, el surgimiento de naciones que controlan la dirección del proceso de reproducción del capital para beneficio de algunas élites, como es el caso de las naciones anglosajonas, para hacer referencia a Inglaterra y a Estados Unidos. Estamos en esa es la segunda gran época en la cual estamos en América Latina, bajo la forma de capitalismo en sus diferentes versiones. Capitalismo dependiente, subdesarrollado, escueto, no soberano, pero bajo esa forma histórica. Pero ese no es el régimen del capital, esa es una manifestación del régimen del capital. Porque en Cuba, desde la proclamación de la Revolución Socialista en 1961, en la Plaza de la Revolución, en la primera y las segundas declaraciones de La Habana, se dijo que en Cuba nacía la Revolución Socialista como alternativa para superar el capitalismo, pero ahí no se dijo que era para superar el régimen del capital. Ahí está la Revolución Cubana, o sea que hay expresiones del tránsito hacia la tercera gran época, que es la época de la superación del capital. Resumo, época de parto del capital que está antes de su mismo surgimiento, asentada en la producción y reproducción de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas y no para producir ganancias. Luego, la sociedad de las mercancías y las grandes ganancias, que es la segunda gran época del capital. Y la tercera, que es la que está por construirse. Es a la cual llama Petro, a la cual llama Marx, superar el sistema del capital para salvar la vida y el planeta. Pero ¿cuáles son las características de esa tercera gran época que hay que definir? Antes de esa gran época está la transición, el largo periodo de transición, que Marx lo señala. Y Petro empieza a dar orientaciones alrededor de eso. Una de las grandes orientaciones para transitar hacia la tercera gran época es la división social del trabajo y su estructura jerárquica, la superación de eso, que Marx apunta muy bien en el trabajo llamado La ideología alemana de 1846 con Engels y otros autores. Superación de la división social del trabajo, o sea que las decisiones fundamentales las toma la población para producir bienestar y vida. Y entonces Petro, ya lo hemos dicho en otros programas, en otra conversa, lo hace a partir de la práctica de la elaboración del presupuesto, la transmisión televisiva de la información sobre los consejos de ministros. Ya terminando, quiero decir que el programa de investigación de Marx, que es el que debe valorar contraportada, tiene básicamente los siguientes componentes. Crítica a la filosofía que interpreta y no transforma el mundo. Crítica al sistema escolar del absolutismo y el liberalismo y propuesta
de las sociedades de la cultura trabajadora, crítica a la relación de pareja y a la familia como meros elementos de la producción y reproducción social de la vida, crítica a la literatura, crítica a la instrumentación estatal de las religiones, crítica a la economía política, crítica a la relación ciudad, economía política y buen vivir, crítica a la relación ciencia, tecnología, sociedad y naturaleza, crítica al colonialismo y el imperialismo, crítica a la política, al Estado y sus instituciones, crítica a la revolución y a la transición hacia la sociedad comunal, crítica a la formación de la conciencia socialista y comunista, crítica a la izquierda y las organizaciones obreras, crítica al periodismo y la comunicación, crítica antropológica y crítica del programa de la corriente de Marx, Engels, el Che, Chávez, otros al trabajo investigativo, crítica a la organización política y social del trabajo de Marx y condiciones y limitaciones. Bien. Diciendo que esta es lo que hay que hacer en la transición. Esa magna obra implica que no hay marxismos. Desde Marx no hay marxismo. Desde Marx lo que hay son unas propuestas de crítica y por supuesto que los seres humanos están en la libertad de llamar a su trabajo marxismo porque reconocen Marx un símbolo fundamental de su trabajo. Pero eso no le dice que ese marxismo es el dominante o es el mejor o es el óptimo. Bueno, si nosotros apuntamos a eso con profundidad, yo le he hecho llegar a contraportada los apuntes sobre la obra de Marx, espero que los reproduzcan, que los estudien y si consideran conveniente, pues te pueden editar y llevar a imprenta. Un amigo está desarrollando la revisión del texto y espero que lo tenga a mediados de mayo para hacerle llegar la última versión. Bueno, muchas gracias, muy amable.